Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a ver cómo tratar con los problemas. Hay 4 elementos para tratar con cualquier problema. ¿Cuáles son? Entendimiento bíblico, esperanza bíblica, cambio bíblico, práctica bíblica. Sí, nota que todos los 4 elementos ponen la Biblia como norma y autoridad en cuestiones de fe y conducta. La Biblia habla de 2 caminos, el camino de Dios y el camino del hombre. Para seguir el camino de Dios, la autoridad es la Biblia, que provee los mandamientos y principios de Dios y presenta también muchos casos o ejemplos de personas que anduvieron por el camino de Dios y otros casos de personas que anduvieron por el camino del hombre. Favor de repetir el primer elemento para tratar con los problemas. Entendimiento bíblico. Así es. En vez de confiar en nuestro propio entendimiento o lo que dicen otras personas, debemos conocer y aceptar la verdad de Dios acerca del problema. El camino del hombre muchas veces pone etiquetas y nombres a las personas y a los problemas, pero debemos confiar en la descripción que Dios da y seguir su palabra para enfrentar, tratar con y soportar cualquier problema. Para entender el problema, hay que tomar en cuenta los 3 niveles del problema. ¿Cuáles son? El corazón, las obras y los sentimientos. Correcto. El observar cómo el problema se manifiesta en estos 3 niveles nos ayuda a entender dónde hay que poner nuestra atención. Favor de repetir el primer nivel del problema. El corazón. Así es. Según Proverbios 4, versículo 23, todo mana del corazón y por consiguiente los problemas se originan en el corazón. Según Jeremías 17, versículos 9 y 10, según Romanos 8, 27 y según Hebreos 4, 12, el Espíritu Santo escudriña todas las cosas y la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, solamente Dios conoce completamente nuestro corazón. Según Ezequiel 36, versículo 26, y según Romanos 8, 28 y 29, y según Filipenses 1, 6, Dios es el que cambia el corazón en el momento de la salvación. Y Él continúa la obra para que seamos hechos más conformes a la imagen de Jesucristo, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nosotros no podemos y no tenemos que tratar de cambiar nuestro corazón, ni el corazón de nadie. Favor de repetir el segundo nivel del problema. Las obras. Así es. El corazón se manifiesta por nuestras obras. Nuestras obras dan pistas a nosotros y a otros de lo que hay en nuestro corazón. Trabajar en el nivel de las obras es la responsabilidad de cada creyente y es donde el creyente debe concentrarse. Las obras se dividen en ¿cuáles 3 maneras? Pensamientos, palabras y acciones. Así es. Según Eclesiastés 12, versículo 14, Dios nos hace responsable por todas nuestras obras.
Según Mateo 15, versículos 18 y 19, del corazón salen las obras y se manifiestan en pensamientos, palabras y acciones. Aunque podemos fingir buenas obras, nuestras obras que no agradan a Dios deben ser tratados rápida y profundamente. En cuanto a los pensamientos, el arrepentimiento, la admisión de pecado y confesión se hace solamente a Dios y no a otras personas, ya que ellos no saben, no conocen nuestros pensamientos. Los pensamientos pecaminosos tienen que ser reemplazados por pensamientos que agradan a Dios. Es cierto que normalmente los pensamientos pecaminosos llevan a palabras y a acciones pecaminosas contra Dios y contra otros. Las palabras y acciones pecaminosas requieren admisión de pecado, arrepentimiento, confesión a Dios y a otras personas y práctica de obras que agradan a Dios. Para tratar bíblicamente con nuestros problemas, Dios nos empodera con su Espíritu Santo para enfocar nuestra atención en hacer cambios en nuestras obras. A manera de repaso, para entender el problema, hay que tomar en cuenta los 3 niveles del problema. ¿Cuáles son? El corazón, las obras y los sentimientos. Es cierto, ya hablamos acerca del corazón y sabemos que Dios lo cambia. Nosotros no podemos. Ya hablamos de las obras y sabemos que Dios nos dirige a poner nuestra atención sobre nuestras obras y que Dios nos empodera para hacer los cambios específicos para que agrademos a Dios en todos nuestros caminos. Ahora hablemos sobre los sentimientos. Los sentimientos son espontáneos y no se determinan voluntariamente. Normalmente cuando hay un problema, nos damos cuenta de ello primeramente por nuestros sentimientos. Los sentimientos y las emociones no deben ser ignorados, pero tampoco debemos vivir de acuerdo con nuestros sentimientos. Dios no nos hace responsable por nuestros sentimientos, así que no tenemos que tratar de cambiarlos. Los sentimientos nos deben llevar a examinar nuestras obras para ver si los pensamientos, palabras y acciones agradan a Dios o no. Hay que obedecer la palabra de Dios en todas nuestras obras, aun cuando hay sentimientos y emociones muy fuertes. Al contrario, a manera de repaso, hay 4 elementos para tratar con cualquier problema. ¿Cuáles son? Entendimiento bíblico, esperanza bíblica, cambio bíblico, práctica bíblica. Correcto. Ya hablamos sobre el primer elemento, entendimiento bíblico. Y vimos que primero hay que dirigir nuestra atención a Dios y a su palabra para ver cómo Dios define y describe el problema. Favor de repetir el segundo elemento para tratar con cualquier problema. Esperanza bíblica. Así es, ya que disponemos tratar con el problema a la manera de Dios, la esperanza sobrenatural de Dios está disponible. En contraste, si no tenemos el entendimiento bíblico acerca del problema, tampoco tendremos esperanza bíblica. Gracias a Dios,
no tenemos que limitarnos a la esperanza, entre comillas, que viene de nuestros propios recursos, ni de la esperanza, entre comillas, tan superficial y temporal que ofrece el camino del hombre. La esperanza de Dios no se limita a los sentimientos, sino que es una expectación segura que Dios cumplirá sus planes en y a través de tu vida. La esperanza que Dios te da en cualquier situación se basa en cómo es Dios, lo que Dios promete hacer y lo que Dios hace. Favor de darnos algunos ejemplos del carácter y los atributos de Dios. Dios es amor, Abba Padre, Padre de misericordias, consolador, protector, proveedor, salvador, sanador y todopoderoso. Claro, y muchas otras cosas más. Y entre más conocemos a nuestro Dios, más esperanza tenemos, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Llegamos a conocer a nuestro Dios por medio de la oración, andar en el Espíritu Santo y recibir su palabra. También a través de la Biblia aprendemos lo que Dios promete hacer y vemos ejemplos de las grandes cosas que Dios ha hecho para que echemos mano a sus promesas en cualquier problema. La esperanza de Dios aclara lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos al fluir en su Espíritu Santo. Nuestra esperanza al tratar con el problema no es cambiar nuestros sentimientos, circunstancias, ni a otras personas, sino dar gloria a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Demos gracias a Dios por la esperanza para enfrentar, tratar con y soportar cualquier problema. Favor de repetir los 4 elementos para tratar con cualquier problema. Entendimiento bíblico, esperanza bíblica, cambio bíblico, práctica bíblica. Así es. Ya que entendemos el problema según la verdad de Dios y estamos armados con la esperanza de Dios, nos toca dirigir nuestra atención a las acciones consecuentes. De eso se tratan los últimos 2 elementos para tratar con el problema. Hablemos ahora acerca del cambio bíblico. Dios presenta una metodología específica para el cambio. Parece que muchos creyentes no implementan la metodología de Dios para el cambio. Lamentablemente, muchos creyentes adopten las metodologías para el cambio que presenta el camino del hombre. Algunos porque no aceptan la metodología de Dios y otras personas porque desconocen los pasos prácticos presentados claramente a través de las Escrituras. ¿Cuáles son los pasos para la metodología de Dios para el cambio? Pues el primer paso es identificar lo que hay que despojar, detener, parar, cesar y desechar. ¿No es la misma metodología para el cambio que se presenta en el camino del hombre? De hecho, es el énfasis principal del camino del hombre para tratar con los hábitos y comportamientos no deseados y compulsivos. Muchos se confunden porque saben que el camino del hombre también presenta este paso, pero en el camino del hombre, la motivación del hombre para parar ciertas cosas
es para complacerse a sí mismo o para agradar a otras personas o para encajarse mejor en la sociedad o dentro de un grupo determinado. ¿Qué es la motivación según el camino del hombre? Perdón, sí, debe decir según el camino de Dios, y la motivación según el camino de Dios para parar ciertas cosas es una amorosa obediencia y sometimiento al Espíritu Santo de Dios. Pero el siguiente paso es identificar lo que hay que revestir, comenzar, hacer y practicar. Muchas veces, según el camino del hombre, las personas se quedan con un vacío cuando paran alguna cosa y sencillamente llenan ese vacío con otra práctica compulsiva que ellos o la sociedad considere más aceptable. Como el camino del hombre niega el poder y los recursos del Dios verdadero, el camino del hombre implementa el revestirse en el poder y los recursos limitados del hombre. No se hace tanto énfasis en lo que hay que despojar cuando practicamos esto, sino que nuestro énfasis se pone en lo que hay que revestir. Poner el énfasis en practicar lo que hay que revestir hace que sea más fácil cortar con lo que hay que despojar. Lo que hay que despojar y lo que hay que revestir no los inventamos nosotros mismos. Dios nos dirige acerca del área donde Él quiere que hagamos cambios. Y en su palabra se encuentran juntos lo que hay que despojar y lo que hay que revestir en el mismo versículo o párrafo. El reto es estudiar la Biblia y encontrar los mandamientos y principios de Dios que se aplican a nuestro problema en curso. Esto nos lleva al último elemento para enfrentar, tratar con y soportar cualquier problema. Favor de repetirlo. Práctica bíblica. Así es. Las cosas que Dios dice que deben ser despojadas y las cosas que Dios dice que deben ser revestidas tienen que ser aplicadas en tu vida por medio de la práctica bíblica. Debes desechar obras que no agradan a Dios y en su lugar debes practicar pensamientos, palabras y acciones de justicia. La práctica bíblica es lo que hace la diferencia entre un oidor de la palabra de Dios y un hacedor de la palabra de Dios. Tú puedes tener entendimiento bíblico, esperanza bíblica y puedes identificar el cambio bíblico, pero sin hacer la práctica bíblica, no estás tratando bíblicamente con el problema. Según Santiago 1, 22 a 25, si no eres hacedor de la palabra, te engañarás a ti mismo. Pero si eres hacedor de la palabra, serás bienaventurado. Dios nos empodera por su Espíritu Santo para que la práctica bíblica se haga con mucha diligencia, perseverancia y persistencia. Por medio de prácticas repetidas, desarrollamos hábitos y patrones de justicia. Aunque muchas circunstancias y sentimientos relacionados con el problema no cambian, Dios es glorificado y el hacedor de la palabra
es bienaventurado al enfrentar, tratar con y soportar el problema. A manera de reflexión, haces el compromiso de practicar los 4 elementos que Dios da para el cambio bíblico. Oremos.